La educación pública se convirtió en parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina de una vez y para siempre. Si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. Bueno, buenas a todas, a todos y a todes. Bienvenidos nuevamente a Adoctrinados, este programa de educación de la izquierda diario multimedio, cuestionando la educación por izquierda. Y hoy vamos a hablar de educación ambiental y para eso invitamos a Lucía. Hola Lucía, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Fede? ¿Bien? Bien. Bueno, bienvenida. Lucía, para quienes no la conocen, es investigadora del CONICET, es profesor en antropología y también es parte de la Asamblea de Intelectuales Socialistas. Bueno, Lu, para empezar primero y que conozcan todos los que nos están escuchando tu recorrido, tus estudios, ¿cuál es tu trayectoria y tu formación? Y bueno, ¿y qué interés tenías también en este tema de educación ambiental? Bueno, antes de empezar a contarte, te quiero agradecer la invitación para venir acá. Yo sigo el programa Adoctrinados desde que arrancó. Siempre, bueno, lo valoré mucho porque es un espacio justamente para conversar, para intercambiar ideas, para debatir, para difundir ideas también sobre el sistema educativo, sobre cuestiones pedagógicas, desde posiciones de izquierda, que no es muy usual, ¿no? Hay como muchos ámbitos de debate y de intercambio sobre cuestiones educativas, pero desde lecturas más críticas, marxistas, clasistas, como queramos llamarlas, bueno, realmente se necesita tener estos lugares y sobre todo que yo soy una investigadora que viene del interior del país, de la provincia de Santa Fe, y bueno, no es tampoco muy usual que nos inviten a Buenos Aires, así que bueno. Lo teníamos pendiente hace rato. Lo teníamos pendiente, es cierto, así es. Bueno, y después acerca de mi recorrido y cómo me fui interesando en esta cuestión de la educación ambiental, te cuento que yo inicialmente no estudié este tema, sino cómo era la relación entre educación y política colectiva, y bueno, organizaciones políticas y militancia. Esa fue mi investigación de doctorado, que fue sobre las experiencias educativas que organizaban y que impulsaban los movimientos sociales, los que venían de la tradición piquetera y se iban convirtiendo en organizaciones territoriales. Te estoy hablando de la década del 2010, fines del 2000, principios del 2010. Y bueno, cuando concluí esa investigación, era el momento de auge de los bachilleratos populares y bueno, estudié un poco esas experiencias. Cuando concluí esa investigación, decidí mirar lo contrario, es decir, cómo dentro del sistema educativo, no ya por fuera en los movimientos, sino dentro del sistema educativo, los docentes, las docentes se involucraban en causas políticas, en militancias, en activismos diversos, ¿no? En ese momento yo residía en la provincia de Córdoba y había habido ciertos hitos importantes en la lucha socioambiental, como por ejemplo la resistencia a la instalación de una planta de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, ahí cerquita de Córdoba capital. Se había ganado el juicio de barrio Ituzaingó anexo, que eran las fumigaciones en el periurbano de la ciudad de Córdoba. Se había presentado el informe de Monte Maíz por el equipo coordinado por Ávila Vázquez, que también era sobre la cuestión de las poblaciones expuestas a los agroquímicos. Bueno, había mucho movimiento en torno a eso y se había creado también a nivel federal, digamos, la Red de Docentes por la Vida, fundada por Ana Zabaloy, que eran docentes fundamentalmente rurales que estaban luchando contra el problema de las fumigaciones en sus escuelas. Entonces dije, bueno, es una oportunidad para ver justamente cómo desde adentro de las escuelas hay docentes que se están involucrando en estos activismos ambientales. Así arranqué a estudiar el problema de las escuelas fumigadas, ¿no? Que en Córdoba, en Santa Fe, bueno, también acá en el interior de la provincia de Buenos Aires es muy
muy acuciante, digamos, es una realidad muchas veces tapada, invisibilizada, pero existente. Y bueno, comencé justamente a documentar cómo se daban estos procesos de ocultamiento de ese problema, cómo se daban las resistencias cotidianas de los y las docentes a este tema, resistencias que a veces eran muy subrepticias, porque claro, el docente rural suele estar muy solo, muy desvalido en un sentido más de, de apoyos políticos o sindicales para poder avanzar en las denuncias. Y también a darme cuenta que hasta ese momento no se había estudiado desde una perspectiva de salud ocupacional cómo las fumigaciones afectaban a la salud de las docentes que estaban ahí, ¿no? Ya estaba el caso de Estela Lemes, que ella ya había iniciado acciones legales, inclusive para que se reconociera que el problema de salud que ella tenía había sido por estar muchos años en una escuela rural expuesta a las fumigaciones. Y bueno, fui ahí tejiendo todas esas cuestiones, esas historias, reconstruyendo cómo efectivamente había muchas docentes que habían muerto por cáncer, además por cáncer de mama, que es un cáncer que se asocia mucho justamente a las fumigaciones. Y el año pasado pudimos llevar adelante un estudio que fue pionero justamente sobre ese tema, en el departamento Rosario de la provincia de Santa Fe, con el apoyo del sindicato AMSAFER Rosario y también de una asamblea socioambiental de ahí, que fue un estudio a partir del cual fuimos a estudiar material genético de docentes rurales que trabajaran en escuelas próximas a campos de cultivo transgénico. Y bueno, los resultados demostraron que efectivamente aquellas docentes, si bien todas en promedio tenían daño genético mayor que la media, las que estaban en las escuelas más cercanas a los campos específicamente de maíz transgénico, tenían mayor daño genético que aquellas que estaban inclusive un poco más lejos, ¿no? Bueno, muy interesante todo lo que contabas de las experiencias, y en este sentido una pregunta, después vamos a ir más a las articulaciones y otras cosas que me quedé pensando. ¿Cómo ves el panorama en general de la educación ambiental y en las escuelas? Bueno, en un sentido podemos entender que la educación ambiental es un terreno, digamos, incipiente, que está en desarrollo, porque la Ley de Educación Ambiental Integral no tiene más que 3 o 4 años de sancionada. Es muy nueva, ¿verdad? Es muy nueva, pero también si miramos con más profundidad histórica el sistema educativo, nos vamos a encontrar con que, bueno, siempre se ha abordado en las clases, en las distintas áreas, distintos contenidos que tienen que ver con la relación humanidad, naturaleza, medio ambiente, e inclusive cuestiones ecológicas ya se vienen trabajando desde la década del 90, de diversas maneras, ¿no? Sí es cierto que en la actualidad lo que, digamos, se conoce como educación ambiental, y los programas, los lineamientos, parecen venir de la mano de un espíritu o de una comprensión de que lo ambiental tiene un carácter mucho más urgente en este momento, ¿no? Eso es lo primero que se evidencia cuando uno se pone a estudiar las políticas de educación ambiental, no solo las nacionales, sino a nivel continental. Y bajo este prisma, digamos, de lo urgente, de lo ecológico urgente, sí uno puede comenzar a identificar la presencia de distintos actores, distintas perspectivas, distintas corrientes. Por ahí, bueno, identificarlos implica un poco esquematizarlos, ¿no? Seguramente hay quien me escucha hablar o presentar a esos actores que yo estoy viendo y se sienta que no es representado por ninguna de las dos perspectivas más centrales que yo veo, pero bueno, siempre es los análisis implican cierto grado de esquematización, ¿no? Por un lado, yo lo que veo es una corriente muy ligada a los organismos internacionales, a la UNESCO. La propia Agenda 2030 de la ONU está muy detrás, muy presente de todas las políticas de educación ambiental. De hecho, la Ley de Educación Ambiental Integral en Argentina está enmarcada en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Eso va de la mano también con, bueno, con muchos organismos nacionales que retoman esos lineamientos y que tienen más bien una mirada, podríamos decir, bueno, en primer lugar, que no es crítica del capitalismo o que no identifica al capitalismo como el origen o la causa de los problemas ambientales actuales, y que apela más bien a conductas, a conductas individuales, al aprendizaje de un accionar individual, de un posicionamiento individual, como bueno, la separación de los residuos, el ahorro energético, el ahorro de agua, la elección de medios de transporte o de energía renovable, pero siempre muy centrados en el individuo, ¿no? Y después... Pero se ven obligados a tomarlo igual, de alguna manera. Sí, claro, claro. Desde esta perspectiva que decíamos. Sí, porque sin dudas hay, desde luego, cuestionamientos sociales, políticos, a justamente, bueno, las actividades productivas y económicas que están ocasionando, o humanas dirán otros, sí, que están ocasionando esta crisis ambiental que evidentemente con la pospandemia más todavía. Exactamente, que evidentemente estamos transcurriendo, ¿no? Cada vez se vuelven más evidentes esos problemas. Y después encontramos otras perspectivas u otra perspectiva mucho más influida por, un poco por las luchas, en términos más filosóficos o teóricos por las perspectivas decoloniales, con una reivindicación muy grande de los saberes ancestrales, de los pueblos originarios, desde mi punto de vista, desde unas visiones bastante romantizadoras, digamos, de estos colectivos o de estos actores sociales. Y que al mismo tiempo sí hay que decir que tienen una mirada más sistémica, es decir, no hacen una apelación al individuo, aunque esa mirada más sistémica no está tan centrada en las relaciones de producción, en las relaciones de propiedad, en las formas de producción, sino más en las cuestiones, podríamos decir, ideológicas, epistemológicas, ontológicas, llamarán algunos, donde, claro, uno de los principales objetos de la crítica de estas corrientes es el discurso, digamos, es la ciencia, ¿no? Entienden a la ciencia como un discurso occidental, colonial, como una epistemología colonial. Y creo que si bien quienes somos socialistas, quienes somos marxistas y quienes además hemos militado en causas socioambientales o de otra clase, nos sentimos mucho más rápidamente identificados con estas perspectivas porque, claro, efectivamente, al reivindicar las luchas colectivas, bueno, tenemos ahí puntos de contacto, al hacer una lectura más sistémica de los problemas también compartimos puntos de contacto. Sin embargo, la caracterización que hacen del rol de la ciencia creo que es algo ante lo cual tenemos una diferencia interesante para marcar y para debatir con estas perspectivas, ¿no? Quienes nos inscribimos en la tradición marxista y por lo tanto en la tradición ilustrada, vemos la potencia cognitiva que tiene el conocimiento científico por sobre otro tipo de saberes que por supuesto que cumplen su función y son importantes y son valiosos, como puede ser el pensamiento místico, religioso, los saberes populares, el sentido común. Sin embargo, la ciencia tiene una potencia para explicar la realidad en pos de poder transformarla que, como digo, quienes nos paramos desde esta tradición teórica, filosófica, es importante que la podamos reivindicar, ¿no? En este punto, esto no significa casarse con una idea de ciencia ingenua, ¿no? No significa desconocer que la ciencia ha sido utilizada con fines políticos, digamos, orientados por los intereses del capitalismo, pero que lo que tenemos que defender es un núcleo
que nos permita conocer de la manera más rigurosa posible la realidad, y eso en términos pedagógicos se traduce en defender a rajatabla que la tarea fundamental de la escuela es el trabajo en torno al conocimiento científico, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, desde las perspectivas estas que yo te mencionaba anteriormente, tan individualizantes, en torno a cerrar la canilla, separar los residuos, se puede homologar al enfoque de las competencias, ¿no? O sea, desde los organismos internacionales se pone mucho el foco en eso y muy poco en el trabajo con el currículum. Si vos no vas a encontrar en general que los lineamientos de UNESCO sean cómo trabajar educación ambiental en articulación con el currículum y los contenidos específicos por nivel. Como una didáctica específica de algunas tareitas concretas para hacer en el aula. Exactamente. Al mismo tiempo, claro, marco esta diferenciación con respecto a las perspectivas decoloniales y esta importancia para mí de eso, recentrar el trabajo escolar en torno al conocimiento, sin una idea ingenua en torno al conocimiento científico, pero sí que defienda esa potencia cognitiva de lo científico. Y al mismo tiempo, claro, frente a los organismos internacionales se nos plantean también tareas que por un lado son la de denunciar toda intromisión empresarial, que esto en educación ambiental se ha visto mucho, ¿no? Los lobbies del agronegocio para instalar desde ciertos contenidos en los materiales educativos. Hasta pintan una escuela, ponen plata para los gobiernos. Exactamente. Reparten el manual del minero, me acordaba en Mendoza. El manual del minero, también tenemos, Pampa Energía tiene, pone dinero para hacer capacitación docente en educación ambiental en Mendoza, que es quien está detrás de Vaca Muerta Mendoza, entre otras cosas. Tuvimos también muchos, por ejemplo, intromisiones en el sentido de campeonatos de buenas prácticas agrícolas, instalar esos discursos, podríamos decir, de greenwashing, o sea, de presentar como ambientalmente sustentables ciertas prácticas que sabemos que no lo son, y tomar a las escuelas como agentes de difusión de esas ideas, ¿no? Hace muy poco, estando en Jujuy, la intromisión de las grandes multinacionales que extraen el litio estaba presente hasta en cartelerías en las propias escuelas. Exactamente, sí. Entonces, por un lado eso, ¿no? La denuncia de cómo las empresas penetran. También de cómo los organismos, ¿no? A mí eso es algo que me llama mucho la atención. Cómo en la década de los 90 era muy claro que el Banco Mundial, UNESCO, ONU, eran organismos internacionales de crédito, de financiamiento y de gobernanza, como se dice ahora, o de gobierno, y que por lo tanto había una pregunta que hacerse, ¿no? Respecto de por qué retomamos eso, ¿no? Y yo creo que hoy en día es como que para muchas personas ya se ha vuelto está muy naturalizado, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, uno los encuentra pegados en las paredes de universidades públicas. Claro. Oh, ¿por qué? ¿No? En la facultad posiblemente de Ciencias de la Educación, de Humanidades, de Filosofía, es como forma parte de un sentido común que creo que tenemos que tener la capacidad de volver a criticar, ¿no? Volver a decir, ¿por qué el Banco Mundial tiene este interés respecto de, por ejemplo, la extensión de la jornada escolar, ¿no? ¿Qué tenemos que discutir ahí, ¿no? Creo que esas son las tareas que se van planteando en relación a la educación ambiental. Y como te decía también, respecto de las perspectivas decoloniales y más allá de los puntos que podamos tener de contacto con ellas, marcar ciertas distancias más de orden pedagógico, por lo menos, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De nuevo, para recentrar el valor del conocimiento científico en el aula. Y acá me permite una pequeña digresión histórica, que es que hasta el propio Marx, que uno podría decir, si hay alguien que miraba, ¿no? La sociedad en su dimensión política y
que enfatizaba la importancia y el valor de ver los intereses políticos existentes en las instituciones, decía algo que luego Freire también va a decir, y a quien tampoco le podemos achacar no haber visto la naturaleza política de la educación en general. En los debates de la Primera Internacional, en la década de 1860, 1870, Marx decía, la Iglesia y el Estado no tienen que tener ninguna injerencia en la educación. Es decir, el Estado tiene que financiarla porque ahí los hijos de la clase trabajadora se van a apropiar de conocimientos básicos, de conocimientos científicos básicos, científicos teóricos y prácticos. En la crítica al programa de Gotha, ¿no? Sí, en la crítica al programa de Gotha hay algunas de estas cosas, pero también en actas de debates previos. Y él decía, tienen que financiarla, pero en realidad todo lo que sea de orden ideológico, sí, sustraerlo, ¿no? Es decir, somos los adultos, sean los adultos de la Iglesia, lo cual le valió muchas disputas con los anarquistas, sean los adultos en la Iglesia, sean los adultos en el partido, sean los adultos en la lucha de la vida, dice él. Ahí les vamos a enseñar, bueno, cuál es nuestra ideología, nuestra tradición ideológica, cuáles son nuestros posicionamientos políticos. Pero, o sea, lo controversial no tiene que estar dentro de la escuela, ¿no? Bueno, eso creo que, por supuesto, hay que matizarlo un poco porque no podríamos depurar totalmente de ideología un acto humano como es educar y ser educado. Siempre llevamos, inclusive involuntariamente, nuestros sesgos, o bueno, nuestras opciones ideológicas, ¿no? Pero sí, sin embargo, creo que es una indicación importante porque muchas veces cargamos sobre la escuela, ¿no? Como las urgencias políticas, ideológicas, bueno, y de toda clase, ¿no? Es como, bueno, la crisis ecológica, esto hay que resolverlo ya, vamos, educación ambiental. Bueno, ahora se habla que cada serie de Netflix, que es una sensación, tiene que entrar ya en la escuela. Claro. La ludopatía, educación financiera, el acoso por redes, educación emocional, ¿no? Es como, todo es un bombardeo, y justamente decir, bueno, paremos un poco la pelota, o sea, lo urgente no puede estar tan presente sobre la escuela, si bien claro que se mete de alguna manera, claro que llega, claro que las disputas ideológicas están en la propia comunidad, están en la propia aula. Sí, pero creo que esto lo decía Daniel Brailovsky en este ciclo, si no lo decía, bueno, que lo invitamos de nuevo a que me corrija. Esto de que la escuela tiene que ser un lugar, un espacio en el cual ciertas cosas se puedan poner entre paréntesis, ¿no? Porque hay que poder dejar un poco por fuera, suspender toda esa urgencia para darle lugar al trabajo con el conocimiento, que siempre es un trabajo de largo plazo, siempre es un trabajo que necesita de cierta serenidad, de cierta calma, de cierto sostenimiento. Bueno, creo que esa es un poco la tarea, ¿no? Sí, a mí creo que cuando Dani lo dijo acá en el programa, lo decía en relación al inmediatismo también de las redes sociales y diferentes problemáticas adolescentes de los niños, que encuentran en esas 4 horas y media de la escuela o más como un espacio que hay muchas cosas que del de afuera que no entran, y cómo empezar en la construcción de ese conocimiento sobre cosas más básicas, que me parecía que estaba bueno. Yo creo que lo de Marx es muy pertinente. Me parece que muchas veces cargamos a los docentes, el currículum está cargado de la ideología del propio Estado, los contenidos más importantes, los programas más importantes y urgentes que te piden que hacer la escuela, y las estadísticas luego, ¿no?, que salen del propio Estado, del laburo docente. Yo creo que esa frase de Marx es muy fuerte, porque evidentemente no es que los organismos de crédito ingresan a la educación con esta agenda de educación ambiental o alguna otra, sino que los estados dejan ingresarlo, como lo ingresan a la economía, más en estados como el nuestro o en estructuras económicas como el nuestro, tan dependientes del capital y el imperialismo y los organismos de crédito. Yo en este sentido igual te iba a preguntar, porque claro, o sea, uno piensa, bueno,
Lo urgente entra hasta por los programas del Fondo Monetario, de la OCDE, con su visión mercantilista, individualista, meritocrática. Después, desde ya que donde están más fuertes las luchas socioambientales, eso ingresa más rápidamente a la escuela, como parte de la escuela en la vida y en la lucha de clases y en las luchas socioambientales. Pero ¿cómo podemos articular esta discusión de educación ambiental con las luchas socioambientales que se dan en concreto en nuestro país? ¿Cómo lo pensarías? Bueno, creo que justamente tiene que ver con esto que decíamos de poner entre paréntesis. O sea, la escuela como un lugar, un momento en donde se puede poner entre paréntesis lo urgente. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que no tiene que ser una escuela comprometida con esas luchas? No. Quiero decir que lo que se puede producir en la escuela o la función específica que la escuela puede tener como institución tiene que ver con la apropiación de conocimiento lo más riguroso posible sobre esos problemas ambientales. Entonces, claro que en la escuela va a haber una cierta socialización, va a estar permeada por estas disputas, por bueno, la lucha contra el fumigador, o con también, claro, se hacen presente en la escuela los distintos actores que puede estar el hijo del fumigador y el hijo del fumigado, o el niño que es fumigado, ¿no? Pero digo, allí lo que yo priorizaría hacer es, bueno, estudiemos lo más rigurosamente posible, traigamos aquí, por ejemplo, los estudios que existen sobre los efectos de los agroquímicos sobre la salud, estudiemos qué significa tener plomo en sangre, cuántos contenidos científicos, cuánto contenido curricular se puede desarrollar en relación con esos problemas, sin convertir necesariamente o sin creer que lo que hay que hacer es convertir la escuela o la clase en un campo de disputa ideológico, ¿no? Con ese conocimiento del que podamos apropiarnos, ojalá allí en la escuela, luego saldremos a dar efectivamente esas batallas, esas disputas, esas peleas donde hay intereses contrapuestos y donde éticamente nos deberemos posicionar de un lado, del otro. Y bueno, creo que justamente eso es lo que quería decir Marx, ¿no? No carguemos todo sobre la escuela, pensemos en todas las otras organizaciones que hay por fuera de ella y que cumplen esos roles, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que frente a la gran cantidad de luchas socioambientales que hay en este momento en nuestro país, se pueden abordar muchos contenidos que sirvan en ese sentido, que sirvan a que los chicos de manera ecuánime, serena, vayan conociendo aspectos de la realidad, vayan teniendo mejores argumentos para enfrentarse en los debates, y no, por el contrario, digamos, bueno, abonar a una emocionalidad del todo contra todos, o bueno, vos o estás de un lado o estás del otro. Que ya la pelea por un método científico de construir conocimiento ya es todo un tema. Sí, claro que sí. Claro que sí, exactamente. Claro, porque yo pensaba ahí, por ejemplo, por lo general en la escuela, por las situaciones que estamos, lo urgente o de una lucha socioambiental es lo que primero salta y uno desde ya intenta dar una respuesta, pero después vemos que el conjunto del camino de la escuela y esa socialización del conocimiento, la construcción con un método científico, después cuando el chico va a trabajar el conocimiento se apropia el capitalista y ese conocimiento no es más que el chico termina siendo futura mano de obra y punto, y el capitalismo se apropia de todo el conocimiento humano y la escuela puede dar una batalla sobre eso. Sí, claro que sí. Bueno, también es un tema que se ha abordado en otras emisiones de este programa. Creo que cuando digo que hay que defender a rajatabla, que la escuela es sobre todo un lugar de trabajo con el conocimiento científico, estoy defendiendo una idea de conocimiento como un fin en sí mismo, ¿no? La escuela es el lugar donde vamos a aprender para aprender, no aprender para insertarme en el mundo del trabajo. En ese punto creo que, bueno, yo remitía, ¿no?, a la tradición ilustrada, porque justamente el amor por el conocimiento en sí mismo muchas veces nos va a hacer tener puntos de encuentro con personas que
teóricos, que vienen de la tradición ilustrada, pero que sin embargo ideológicamente son, por ejemplo, liberales, no son marxistas, anticapitalistas. Creo que ese es un punto que tenemos en común, ¿no? Yo creo que eso, claro que hay que defenderlo, sobre todo hoy en día con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, otro gran emergente de la urgencia. Este es un tren al que hay que subirse porque si no pasa nos quedamos abajo. Ya, educación digital ahora, ¿por qué no? Que los chicos tienen que aprender para poder dominar esa... Bueno, no. Y con un tiempo, por ejemplo, en alfabetización, el problema de los métodos lo tenemos en toda una discusión. Sí. Y en este sentido, porque bueno, desde ya que la escuela capitalista hoy, con el nivel de precarización y sometimiento, por lo menos en Argentina, a los organismos de crédito, y las diferentes luchas sociales, políticas y de clase que se van dando, generan tensiones en la escuela. Pero nosotros en este programa nos animamos también a empezar a pensar un poquito más allá, ¿no? De cómo uno imaginaría con esa construcción del conocimiento, esa apelación a un método científico de construir el conocimiento, de cómo inculcarlo en los chicos, que es muy trabajoso, que realmente cuesta mucho trabajo, que no es inmediato como te piden ahora, que parece que para alfabetizarse en solo un año en primer grado, a través de un método salvador, los chicos ya van a acceder a la escritura, a la oralidad. Esto de inmediato creo que el capitalismo tiene mucho también, y que se va a resolver todo rápido. ¿Cómo nosotros podemos imaginar, incluso con toda esta discusión de educación ambiental, una educación en un futuro comunista o por un futuro comunista? Y que aparte vos estuviste dando bastantes de las charlas que hicimos el año pasado sobre la perspectiva de un futuro comunista. Yo creo que nosotros los docentes y también los que nos decimos socialistas o militamos para el socialismo, aún no llegamos a construir una gran imaginación con el nivel de tecnología que hay hoy, de desarrollo del capitalismo que hay hoy, cómo sería esa escuela en un futuro socialista o esa educación. ¿Cómo, por dónde arrancarías? Bueno, en primer lugar diría que es una pregunta muy importante la que me haces, porque creo que nos hace mucha falta esta imaginación utópica, ¿no? Decir, bueno, realmente solo podemos pensar en un futuro capitalista, donde el capitalismo siga siendo el sistema bajo el cual vivir, o mal vivir, podríamos decir. Y bueno, y la reflexión sobre cómo sería la educación en una sociedad comunista o cómo sería una educación comunista, creo en primer lugar que hay que decir que tenemos muchas reservas históricas y teóricas para recuperar, ¿no? Quienes se acercaron mucho a vivir en una sociedad comunista, como fueron los soviéticos a principios del siglo XX, ahí hay muchísimas elaboraciones teóricas que van desde la obra de Vygotsky hasta las distintas políticas, podríamos decir, que fueron dándose en la Unión Soviética, por lo menos en los primeros años después de la Revolución Bolchevique. La obra de Krupskaya está para recuperar también. Bueno, respecto de Vygotsky, quien justamente nos muestra en su obra la importancia del conocimiento científico, sin dejar de considerar lo importante que es para la apropiación de los conocimientos científicos esos otros conocimientos de otra clase, los conocimientos espontáneos o cotidianos, para pararse sobre ellos, sobre ese mundo conocido, para trascenderlo, ¿no? Para avanzar hacia el conocimiento científico. Creo que ahí tenemos mucho también para recuperar. Están todos los libros de Vygotsky que han publicado aquí en la editorial que nos está recibiendo hoy para este programa, que es IPS. Y después, más en términos concretos, ¿cómo la imagino yo? La imagino como una educación, de nuevo, profundamente centrada en torno a la apropiación del conocimiento científico, como una educación, por supuesto, totalmente exenta del lucro con la actividad educativa, ¿no? Que es algo que también tenemos que discutir mucho hoy, inclusive dentro de la educación. Primero, cómo la educación pública se va reduciendo en un sentido de que cada vez hay más gente estudiando en el sistema educativo privado, que es un lucro en sí mismo.
Después, bueno, toda esta cuestión de los puntajes, de cómo se pueden comprar cursos para tener más posibilidad de estar. Bueno, entonces creo que la cuestión del lucro, por supuesto que no existiría, no habría ninguna actividad educativa que fuera lucrativa, una educación profundamente democrática, en el sentido de que los niños y las niñas y los jóvenes puedan participar de la toma de decisiones que hagan a la vida escolar, una educación que esté abierta, por supuesto, a otros actores sociales, sin perder de nuevo a actores, a luchas, a procesos, a conflictos, aunque sin perder de nuevo su especificidad pedagógica de trabajar en torno al conocimiento. Bueno, yo me imagino que la cosa iría por ahí, ojalá podamos verla hecha realidad algún día, ¿no? Sí, bueno, en este sentido aprovechamos que vamos a estar presentando también un nuevo libro de Vygotsky de psicología pedagógica y hace mucho hincapié capítulo por capítulo con temas muy actuales en búsqueda no solo de una explicación científica, incluso de la propia biología del ser humano y su conexión con lo social, con lo cultural, en temas que hoy están muy en boga, como la educación emocional, como la conducta del propio niño, cómo se acerca al conocimiento, cómo se construye ese conocimiento, que creo que está muy bueno para discutir. Bueno, Lucía, gracias por venir. No. Vamos a tener una segunda seguramente para empezar a debatir un poco más qué es esto de una educación por un futuro comunista. Bueno, y espero que te hayas sentido cómoda. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, y a todo el equipo por invitarme. Bueno, terminamos esta conversación con Lucía Caizo, investigadora del CONICET, también miembro de la Asamblea de Intelectuales Socialistas, y nos vemos en el próximo programa.